Bueno, pues seguimos, ya estamos a 16 y hasta el día 24, la noche de San Juan, la más corta del año, la noche mágica. ¿Quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar? Como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan. Bueno, pues que llaman los paganos el solsticio de verano. Pues desde el 16 hasta el 24, calor, calor y después calor, con algo de calor y bastante calor. Hay tormentas típicas veraniegas, tormentas de calor, granizo, rayos, truenos, estas tormentas secas y a veces nada secas. En Zaragoza, varios pueblos de Zaragoza, como Azuara, bueno, pero de milagro porque estaban avisados. No ha habido pérdidas humanas, pero los campos arrasados, casas destruidas, coches perdidos. Bueno, pues es lo que tiene vivir en el país que está donde está, en el mapa. Bien, hoy sobre todo el interior digamos la parte del maestrazgo de Castellón, la provincia de Teruel pues casi entera, y de Castilla-La Mancha las tierras altas de Guadalajara, las de Albacete, pues ahí es donde calor y a mitad de la tarde de pronto se te viene una granizada encima, que como seas pastor y tengas ovejas te quedas sin ovejas y si no te cuidas te quedas sin cabeza, porque son tremendas. Bueno, en Madrid llegaremos hoy a 36 grados y iremos subiendo estos días. La máxima nacional ya está en Sevilla, 39 grados, subirá, y la mínima en León, 9 grados. Bueno, que no se me olvide con lo de Fernando Lázaro, estamos, en fin, conmovidos todavía, pero que no se me olvide agradecer a toda la gente que estuvo en Valladolid con nosotros, qué programa salió. En fin, y qué cariñosa estuvo la gente. El sitio es maravilloso. El Teatro Zorrilla estaba lleno absolutamente. Y, en fin, la gente no pudo estar más cariñosa, se lo agradecemos mucho. Y la verdad, estamos en una situación en la que los medios que tienen criterio tienen que hacerlo valer. Es tanto lo que está pasando en España que lo peor es apresurarse y meter la pata. O sea, hay dos cosas que hay que evitar en la vida. Uno, no pensar. Y lo siguiente es no pensar. Y estamos en un momento en el que con todas las novedades, la gente que está harta de la política, que hace tiempo que desconectó de la política, pues conecta de golpe y es como si fuera un cortocircuito. No conecta, se electrocuta. Y todos son llamadas moción de censura. ¿Moción de censura para qué? Pero han pensado los que lo dicen que es una moción de censura. Leo algunos pardillos, algunos hasta escriben en Libertad Digital. Realmente, qué generaciones tan poco politizadas. Vamos a ver, la moción de censura es una moción de censura constructiva. No consiste en reprobar a alguien, no, consiste en proponer a alguien para la presidencia del gobierno, sin pasar por las urnas. De hecho, hoy ya aparece en algunos medios que podía haber una moción de confianza o de censura, que para el caso sería lo mismo, para poner a uno, pues un Bolaños de la vida, en vez de Sánchez. Con lo cual, con la mayoría parlamentaria, lo mismo en una votación se podría cambiar de presidente. Dice, eso no es lo que queremos. No, hay que ver lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Una moción de censura para qué? Hay una moción, ¿creen alguien que Feijóo podría hacer, aunque haga el mejor discurso de su vida, un discurso comparable en eficacia a los informes de la UCO? Aquí la moción de censura la está poniendo la Guardia Civil, recuerdo para Pérez de los Cobos, qué gran venganza, qué justa, contra Sánchez, contra su gobierno, contra su partido, y olvídense de los socios, que ese es el mantra recurrente de los chanquetes de Génova, que está claro que han tomado el poder. O sea, ya es chanquetismo a todas horas. Veo en la portada de ABC, que sacan, por cierto, a Juanma Moreno enseñando los ombligos, sale la camisa. Hombre, mira que es cuidado y mimado, mira. Pero el entusiasmo, levantas tanto el brazo que, claro, pues se sale la camisa, cosas que pasan. Bien, pero quiero decir que es que estos fervorines de partido, cada día entiendo menos lo del Congreso del PP. O sea, son discursos, el que dio ayer en Málaga había 5.000 personas, se quedaron 3.000 fuera. ¿Para qué? Para aplaudir a Feijóo. Pero ¿esto para qué? ¿Pero qué necesidad si no tiene oposición interna, no tiene oposición externa? El partido es una balsa de aceite. Entonces, ¿para qué?
Dijera, no, es que va a preparar una nueva, ya nueva, ya veo yo lo nuevo que están preparando. Menuda entrevista hizo aquí Esther Muñoz el otro día con Rosana Laviada. Dijo que Mariano Rajoy está muy bien que salga y que si hubiera ido casado, pues estupendamente, una sensibilidad más. Esther, la que viene a renovar. ¿A renovar qué? A renovar a Teodoro. De verdad que no es normal. Y entonces conecta con otro tipo de idiota, que es el de la moción de censura. Vamos a ver, en la moción de censura tú le das al otro la posibilidad de defenderse. Porque el que queda mal en la moción de censura, el que paga el gasto, es el que la presenta, no el que la sufre. Que es que parece que no han visto mociones de censura. Y alguien dice, pues a Felipe González le fue bien. Mentira podrida. Ya que yo lo recuerdo perfectamente. Esa moción se presentó contando con que Paco Ordóñez y los socialdemócratas de UCD iban a votar en contra de Suárez. Lo iban a abandonar. Y no lo abandonaron. Y por supuesto Felipe González perdió la moción. Y UCD salió reforzada. O sea, la gente no sabe de lo que habla. Hemos visto las mociones de censura de Pablo Iglesias. Hemos visto, siempre recordamos, la primera de... Digo, la primera de verdad. O sea, porque lo de Tamames fue una carnavalada, una tomadura de pelo, una cosa grotesca. Pero vimos la primera de Santi. ¿Y qué pasó con Santi? Pues que salió Casado apuñalándolo. Momento en que salimos a defenderlo. Así lo paga. Así lo paga. Dice, ¿por qué me odia si no le he hecho ningún favor? Eso pasa por hacerles muchos. Pero, insisto, ¿quién pide la moción de censura? Abascal. ¿Para qué? Para hundir a Feijóo. En esa moción, Sánchez solo puede salir ganando. No porque gane la moción, y que la va a ganar, claro. Pero ¿ustedes creen que Bildu prefiere a Feijóo que a Sánchez de Moncloa? ¿Ustedes creen que los golpistas catalanes que siguen, y el PNV, otra vez, el PNV, serán cómplices, pero que lo son desde Zapatero, pero que no se han enterado de en qué país viven? Que desde el 11M se acabó el régimen constitucional para la izquierda, que el golpe lo da el PSOE siempre, que esta misma semana el golpe lo da Pumpido. Déjense de congresos y de fervorines de partido. ¿Por qué no han hecho nada? Nada. A lo mejor es mejor que no hagan nada, porque luego lo hacen mal. Pero ni Pepe ni Vox en apoyo a los jueces y fiscales que salieron el otro día a la calle. Ese es el frente. Esta misma semana, el viernes, tiene que declarar Santos Cerdán. Esta misma semana, el viernes, Pumpido va a declarar constitucional la inconstitucional ley de amnistía, que es el acta fundacional de este golpe de Estado. Y aplaudiéndose, el PP aplaudiendo al PP, Vox aplaudiendo a Vox, Santi aplaudiendo a Abascal y Abascal atacando a Feijóo, como es habitual, porque parece que Vox es un partido simplemente anti-PP. Y luego una colección de canallas, no exenta de algún sinvergüenza y por supuesto de ladrones, imitando lo peor del PSOE y yendo de manifestación nocturna. Les faltan las antorchas, como los nazis, con unas banderas españolas con un boquete así de grande, sin escudo, insultando al rey. Eso es para defender España, ¿no? Gentuza, gentuza. La mitad, policías de Marlaska. Esta película ya la hemos visto. ¿Mociones de censura de qué? Pero si está empezando a salir ahora la corrupción del PSOE. Vamos a recordar, Daniel, lo que va a pasar hoy. Y luego, solamente con lo que sale hoy, solo hoy, en las portadas, en los medios, sobre todo en los medios de Internet, es para decir, bueno, vamos a ver, lo que pensábamos no es suficiente. Porque el material que sale hoy, pero no es porque sea nuevo, es cuando vas viendo el trabajo que han hecho esos de la UCO, bueno, es una cosa verdaderamente asombrosa. Es que no acabas de encontrar y faltan muchos anexos por salir. De grabaciones, de sonidos, de audios. Es una obra extraordinaria, pero vamos, desde las etimologías de San Isidoro, que se decía que resumió todo el saber de su tiempo, toda la corrupción de la izquierda, no solo del PSOE, de la izquierda, está aquí en el informe de la UCO.
Pedro Sánchez reaparece hoy para presidir a partir de las 10:30 la Ejecutiva Socialista en Ferraz. Será el primer encuentro de este órgano tras el informe sobre Santos Cerdán, que retrata un entramado de corrupción en el entorno de Sánchez y recoge indicios de una posible financiación ilegal del PSOE. Al término de la reunión, Sánchez comparecerá ante los medios. La incertidumbre es máxima, pero todo apunta a que la estrategia consistirá en resistir. Numerosos cargos socialistas ven insuficiente su respuesta del pasado jueves y exigen una purga de todos los cargos relacionados con Cerdán, adelantar el Comité Federal de Sevilla y convocar elecciones generales para que no coincidan con municipales y autonómicas en 2027. Este fin de semana, el expresidente de Aragón, Javier Lambán, vinculaba a Cerdán y Pilar Alegría en una operación para apartarle del partido. Desconcierto y desesperación se perciben en Moncloa y Ferraz ante las revelaciones que alumbre la investigación. El propio Sánchez hablará esta semana con sus socios para mantener intacto el bloque de investidura. ¿Por qué insisto en que lo de la moción de censura es una estupidez oceánica? Porque ahora el problema lo tiene dentro el PSOE. Si tú les atacas desde fuera, se juntan, se encastillan y pues buenos son para que les afecte un argumento. Pero es que así todo el mundo sabrá. Pero es que todo el mundo no lo sabe. Para que se vea la corrupción. Pero es que no la han visto. Esto digo los que defienden la moción de censura. Aunque se pierda, ¿cómo que aunque? ¿Cómo que aunque? Si se pierde le das oxígeno. Ahora el problema lo tiene él. El problema lo tiene Sánchez con su banda. Y con su partido, que es su banda. Y con su gobierno, que es su banda. Es ahí donde tiene que seguir. Todas las semanas, ya es todas las semanas. Cuando no es la audiencia es el Supremo. Cuando no es el Supremo, el Tribunal Superior de Madrid. Cuando no, un tribunal ordinario. O sea, quietos ahí a defender la independencia judicial, en lugar de a defenderse a sí mismos y echarse flores. Pero hay varios asuntos que aparecen hoy. Por de pronto, la propia legitimidad interna del partido. Si tú haces una moción de censura, dejan de mirarse hacia adentro a ver lo que está mal y se defienden hacia afuera para conservar el cargo, como han hecho siempre las izquierdas y también las derechas cuando no salen idiotas, como es ahora el caso, que no cabe un tonto más. Dice, no, pero parecen afables. No, si afables son. Y es gente educada, civilizada, pero tienen malicia para la política. Y veo que la mitad de los votantes igual no se enteran de nada. El problema ahora lo tiene el PSOE dentro. Deja que lo corroa. Que estos tíos aguantan todo. Que cuando parece que están muertos están mal enterrados. Hoy hay dos asuntos y uno lo saca precisamente Libertad Digital, que es el problema interno de la legitimidad. ¿Cómo ha sido elegido Sánchez? Sánchez robó las primarias. Robó mucho, robó poco. El otro día no lo negó. No negó que estuvieran mintiendo. No lo negó. Dijo que eran solo 2 votos, porque habla de 2 votos en la grabación de la UCO. Luego admite que todo eso es verdad. Luego admite que alguien, su mano derecha y su mano izquierda, veían cómo robaban las primarias, así llamadas. Pues deja que ellos mismos entren en ese asunto. Lo que yo no sabía es que había 2 delitos previstos en el Código Penal. Miguel Ángel Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, reconozco que leyéndote me he quedado atónito. Yo sabía que había ideologías nefastas, pero la falsedad ideológica como un delito que está previsto en el Código Penal, y la falsedad material, documental y tal, todavía eso lo entiendo. Pero lo de la falsedad ideológica reconozco que no lo sabía, y sin embargo está bien pensado, porque claro, la vida interna de los partidos, digamos, la parte noble son las ideas, luego están los sueldos. Pero esto ¿cómo es y cómo afectaría al todavía presidente del gobierno? Bueno, lo primero, Federico, sumarme a las condolencias por nuestro querido Fernando Lázaro y mandar un abrazo fuerte a toda su familia. Y ya entrando en materia, por supuesto, Federico, esto es un tema que, como contamos bien en Libertad Digital, el hecho de que la UCO haya incluido en su informe esto no significa que sea un mero cotilleo o una mera curiosidad. Es decir, la UCO, que está realizando informes en su condición de policía judicial, cuando decide incluir este asunto de las primarias del 2014, es porque considera o sospecha que detrás de esa actuación podría haber delitos.
¿Y cuáles podrían ser los delitos? Pues como contamos en Libertad Digital, podrían ser 2 delitos de falsedad documental, en su variante de falsedad ideológica y de falsedad material. Habría que investigarlo, obviamente, y aquí la cuestión es que aparecerían en principio 3 salpicados por este delito. En primer lugar, pues Santos Cerdán como claro inductor, porque en ese mensaje que recoge el informe de la UCO pues está dando órdenes a Koldo para que incluya 2 papeletas en la urna de 2 personas que no han votado. En segundo lugar, como ejecutor encontraríamos a Koldo García, que es el que decide pues meter las papeletas siguiendo las órdenes de Santos Cerdán y afirma aquello de ya está. Y por último, pues habría que investigar a Pedro Sánchez, la función de Pedro Sánchez, porque obviamente Pedro Sánchez es el beneficiario claro de este delito y habría que averiguar si fue otro inductor, es decir, si Pedro Sánchez fue el que habló con Santos Cerdán y Santos Cerdán transmitió la orden a Koldo García, o bien también pues como su figura de cooperador necesario. En cualquiera de esas opciones, si esto sigue hacia adelante y el juez Leopoldo Puente decide investigar esto, hay que decir que los 3 se figurarían a efectos de pena como autores, es decir, si se les condenara por una falsedad documental a los 3, tendrían la misma pena en su condición de autor material, de inductor o de cooperador necesario, con lo cual es un tema muy serio que al principio, pues ante la avalancha de informaciones que han salido, obviamente, de todas las conversaciones, mensajes, WhatsApp totalmente escandalosos entre Santos Cerdán, Koldo y Ábalos, pues parecía que esto era una cuestión anecdótica, pero no lo es, y por eso la UCO lo incluye en su informe, con lo cual ahora mismo pues está en las manos de Leopoldo Puente decidir si comienza a investigar esto de lleno y, por supuesto, entendemos que le tendría que preguntar al respecto a Santos Cerdán cuando acuda a declarar. Que en principio es este viernes. En principio es el próximo 25 de junio en función de... Hombre, a la vuelta de San Juan. Efectivamente, esa semana va a ser, Federico, muy complicada porque también se va a poner un pleno monográfico, pues como decías, ¿no?, sobre la ley de amnistía, que va a durar toda la semana para avalar la ley de amnistía. Santos Cerdán, si no hay ningún cambio, pues podría acudir ese día 25 a declarar. El día 24 también hay que recordar que también pues inicialmente Leopoldo Puente citó nuevamente a Koldo y Ábalos, la figura, el abogado de Koldo ya dijo que tenía otra cita, veremos al final qué es lo que hace Leopoldo Puente, pero desde luego pues la semana que viene va a ser una semana especialmente pues muy preocupante, que va a dejar además al gobierno de Pedro Sánchez todavía más ante la picota, ¿no?, cuando declare pues Santos Cerdán, porque hay que decir que esto es el comienzo, o sea, esto es el comienzo de una investigación pero que muy compleja. Una vez que se ha abierto la pata de Santos Cerdán, ahora mismo pues es difícil cuantificar todos los informes de la UCO que van a tener que hacer, pero desde luego uno de los más importantes y principales va a ser por fin hacer el informe sobre la investigación patrimonial de Santos Cerdán. Hay que recordar que, bueno, para la gente que se olvida, nosotros fuimos los primeros en desvelar en el mes de febrero. Me acuerdo que iba a salir... muy bien la injustificada e injustificable boga económica del amigo. ¿De dónde jaca para tanto como destaca? También publicaste algunas pequeñas propinas que eran como para arreglar una ventana y cosas así, pero ahí no está Lomollar. Lomollar está aquí y sobre todo fuera, claro. Efectivamente, ahora pues los agentes de la UCO pues tendrán que llevar a cabo una investigación patrimonial exhaustiva de Santos Cerdán, donde entre otras cosas primero tienen que analizar, Federico, como contamos nosotros cuando el juez lo acuerde, esas 480 cuentas bancarias relacionadas con este tema de las mordidas, de las comisiones ilegales a través de a cambio de obra pública, que se tienen que analizar esas cuentas bancarias de 35 bancos diferentes, de muchas personas implicadas, entre ellas el propio Santos Cerdán, y por supuesto el enriquecimiento patrimonial de Santos Cerdán a través de inmuebles, de vehículos, es decir, hay muchísimos informes por delante de la UCO. También queda pendiente pues el de las comunicaciones relacionados con Ángel Víctor Torres, porque el magistrado Leopoldo Puente pues también lo solicitó hace unos meses y todavía la UCO pues no la ha finalizado. Es decir, esto es el comienzo de lo que va a venir, con lo cual pues no sabemos qué decisiones va a tomar Pedro Sánchez
Sánchez, para el gobierno, para intentar maquillar una situación, pero lo único que le va a servir es para ganar tiempo, porque esto es una bola de nieve que cada vez va a ir a más, no va a ir a menos, con lo cual pues yo creo que... Por eso insistimos, quietos con las mociones de censura, no cierres el molusco que se está abriendo, porque viene ahora la financiación del partido. Porque es evidente, yo recuerdo que lo hemos comentado más de una vez, cuando se habla del cupo vasco, eso es financiación del partido. Por supuesto que el financiero se queda a una parte, es como ha pasado siempre desde Filesa hasta la actualidad. Pero si es todo el partido el que se financia ilegalmente, todo el partido debería ser juzgado y condenado. El PSOE sí, el PP nunca fue juzgado, pese a lo que dijeron en la moción de censura que presentó el moralista Ábalos para favorecer al marido de Begoña, con el aval también de Santos Cerdán. Pero es que es evidente que aquí estamos ante una estructura muy compleja de financiación del partido en toda España y además con la conexión venezolana que ha vuelto a recalcar Aldama, que nos lleva a Zapatero y a Caracas. Siempre lo mismo, Zapatero y Caracas, que es el camino por que va la corrupción de Sánchez y compañía. Digamos, esto de delimitar el partido como el presunto responsable de una serie de delitos, esta es la cuestión gorda que yo no sé a qué juzgados correspondería. Creo recordar que con Peinado ya había adelantado, pero siempre este mundo de la financiación ilegal, como es un Estado dentro del Estado, como es una muñeca rusa, pues esto es una cosa complicada. Por lo que cuentas también en el Supremo, Puente se ha encontrado con lo mismo, la red de financiación ilegal del PSOE. Así es, Federico. Yo creo que al final Víctor de Aldama es el guionista de esta investigación y todo lo que ha anunciado, lo anunció pues en esa declaración famosa de noviembre en la Audiencia Nacional, se ha ido cumpliendo punto por punto. Y simplemente por recordar lo que dijo Víctor de Aldama, las mordidas derivadas de las adjudicaciones de obra pública iban a parar a Ábalos, a Koldo, Santos Cerdán, y una parte iba a financiar el partido. Esa es la parte que nos queda ahora mismo. Desde luego, el informe de la UCO da muchas pistas porque recoge numerosos mensajes. La verdad es que... De Koldo, por ejemplo. De Koldo diciendo esto es para el partido. No, al partido ya le damos. Nosotros dejamos esto para el partido continuamente. Eso es. O sea, hay muchísimas pistas en esos mensajes. Hablan de donaciones al partido, sí. Habla de si no nos dan la obra, el principal perjudicado es el partido. Hombre, yo creo que está bastante claro. Entonces ese es un hilo del que hay que tirar, que obviamente lo tendrá que hacer el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, y el siguiente paso pues podría ser imputar al Partido Socialista, ¿no? Como persona jurídica, precisamente por esta financiación ilegal que desde luego en los informes de la UCO queda... negro sobre blanco. O sea, esto de momento es un hilo del que hay que tirar, pero claro, teniendo en cuenta que todo lo que ha dicho Víctor de Aldama se ha ido cumpliendo y por supuesto esa información que también adelantamos en Libertad Digital sobre la financiación de la Internacional Socialista, del famoso sobre de Víctor de Aldama que esconde cupos de petróleo por valor de 250 millones de dólares que entregó Venezuela para financiar la Internacional Socialista de Pedro Sánchez, y que ahí aparecía José Luis Rodríguez Zapatero, también lo desvelamos nosotros, como intermediario precisamente del cobro de esos cupos de petróleo a través de cuentas bancarias en Rusia. Todo esto ya lo desvelamos nosotros, está encima de la mesa, y obviamente pues el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de la UCO todavía tienen muchísimo trabajo por delante, y como digo, esto no deja de ser el principio de una investigación muy compleja y que veremos en las próximas semanas cuáles pueden ser las siguientes decisiones del magistrado Leopoldo Puente una vez, por ejemplo, ya declare el propio Santos Cerdán y deje de jugar pues al juego que está de que dejo el acta, no lo dejo, lo entrego, no lo entrego. Entonces veremos qué decisiones próximas pueda tomar el magistrado instructor en esta causa. Pues lo seguiremos, naturalmente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo, Federico. Nos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Ayer domingo amaneció un día negro con la noticia de la muerte de nuestro querido Fernando Lázaro. Él resumía lo mejor de todos nosotros como periodista y como persona. Él nos hizo sentir el orgullo de los colores por vestir la misma camiseta. Muy bonito el obituario que le ha dedicado hoy nuestra Rosana en Libertad Digital. Siempre estará en nuestro recuerdo.
Preguntaban a Pedro Sánchez por quién era Santos Cerdán en una entrevista del Món Arrac 1 y respondía: pues es un buen socialista, un gran secretario de organización y extraordinario negociador, como los resultados acreditan. Me ha acompañado desde siempre y es uno de mis más estrechos colaboradores. Es que buena frase. Es que Sí, además ¿verdad? lo resume. ¿Cómo le llamaba Coldo? El Aiscolari del socialismo. El Aiscolari de la militancia. Oye, qué bonito. Sí. Es muy bonito. Y luego, oye, Coldo además, qué cariñoso es, porque mira que le llamó cariño ¿A Armengol? A Armengol, y a Isabel Pardo de Vera le dijo: qué buena estás con esos pantalones. Mira tú, eso es que es muy llano. Sí, Luego le llama a Cerdán el pequeño y a Avalos Barriguitas. Para no tener un bachillerato hay que reconocer que tiene una soltura impresionante, ¿verdad? bueno, es que estar de portero en el Rosalex, o sea, Pero claro, proporciona ahí mucho. ves muchas cosas. Mucho mundo, o sea, un ir y venir. Entre los innumerables disparates que profirió Sánchez con su blanca palidez, que cantaba Procol Harum, ¿te acuerdas?, en la segunda mitad de los 60, no fue menor el desdén con que trató la instrucción de Cerdán a Coldo para que metiera 2 papeletas en la urna en las primarias de 2014. No eran 2 papeletas, que como muy bien decía Fernando Garea, una sola debería mover a escándalo. Lo que llama la atención es que la grabación sobre esas 2 papeletas, de la que hay constancia, demuestran: 1, que se puede hacer, y 2, la respuesta de Coldo: ya está, demuestra que se hizo. 2 años más tarde repitieron la jugada escondiendo la urna detrás de la cortina en la reunión del Comité Federal. Por cierto, Santi, ¿tú cómo ves que Madina aparezca en público como si fuera el bebé de Felipe González y que, sin embargo, habiendo sido derrotado con esas trampas, no pida que se repita el Congreso? Pues sí, me parece raro, pero me parece raro como todo me parece un poco raro en Eduardo Madina, que tiene toda mi simpatía como víctima del terrorismo, pero que yo le recuerdo un escrito en su blog sobre Acebes que era absolutamente repulsivo. Hombre, yo recuerdo la campaña que él dirigió, a ese, hay que decir que es la víctima del terrorismo que más se ha resarcido económicamente, y además que atacó a la VT, a mí en concreto y tal, cuando estaba pactando Zapatero con la ETA. O sea que este es bueno, no sé a qué hora será bueno, cuando no sé, en su casa tal vez a la hora de comer, pero que te roben las elecciones y tú no te quejes. Y no digas nada, pues sí es extraño. Bueno. Pero claro, lo de que es bueno es que todo depende. Mira, o sea, yo me canso de decir que, claro, es que comparado con lo realmente existente hoy, hombre, Felipe González tenía una categoría, una inteligencia, en fin, era otro nivel, lo pongamos Tampoco tanto, porque ¿cuál era la diferencia entre Ábalos? ¿Cuál es la diferencia entre Ábalos y Luis Roldán? Ni siquiera estética. Sí. Pero bueno. Sí, pero fíjate, hay una cosa, y es que Felipe González tenía mucha más lejanía en la práctica él no se había sentado con esto y se abrazaba y... No, claro, es que no había ido en un Peugeot. Claro, exacto, no había ido en el Peugeot. Y Fernando Garea, quiero decirlo, es, por cierto, el único o uno de los pocos periodistas que hace las preguntas pertinentes cuando el zombi se deja preguntar, que no es frecuentemente. El jueves, por ejemplo, le hizo la pregunta que había que hacerle por su responsabilidad, que la tiene de todas. Bueno, hay que decir que a este le dejan preguntar todavía. Sí. Si no pasaría a los meritorios de verdad, como nos tuvo Fernández, 2 años sin darle la palabra. A este ya no se la darán, claro. Porque a su lado... Eso es. A su lado estaba Ketty Garat, que la pobre es que no le dan bola, pero y es una de las primeras periodistas que empezó a descubrir todo este medio. Claro, y yo recuerdo lo de los paradores. ¿Sí, señor? Sí, señor, sí. Así es. Manuel Contreras en X dijo a Ábalos hace 16 meses que Coldo, lo mismo que Pedro Sánchez, dijo el jueves de Roldán:
de Cerdán, perdón. Yo no sabía nada, estoy triste y decepcionado. Y para tonto con galones, un tipo que firma el Cid Sánchez y que escribía en X: Santos Cerdán es la persona más repugnante que ahora mismo puede haber en España y espero que se pudra en la cárcel. Pedro Sánchez es el mejor presidente de España que ha tenido nunca. Mi apoyo incondicional lo tiene y lo va a tener siempre. Larga vida al sanchismo. Tendría que haber escrito presidente del gobierno de España, no presidente de España. Pero ¿qué sabrá el animalito? O sí sabe, presidente de la República. O sí sabe. No será papel con otro nombre. No, yo creo que este es más zote todavía que papel. Sí, papel es que degenerando y tal, sí. Esto es, sí. Pero tenía estudios. Gonzalo Pozo anotaba una conjetura muy razonable. Si Santos Cerdán hubiese entregado su acta de diputado de inmediato, dejando de estar aforado, la UCO podría haber entrado en su domicilio o sus propiedades de inmediato. Está destruyendo pruebas antes de dejar el acta, incluso a las que pueden incriminar al número 1, a Sánchez. En la misma línea, Toro Sentado escribía: ojo, que después de 3 días borrando mensajes y correos antes de que le intervengan sus dispositivos, Santos Cerdán dice que es víctima de un montaje. Los únicos que podrían haber urdido ese montaje son Koldo, Ábalos y Pedro Sánchez. ¿Tirará de la manta? Ay. Manuel Llamas expresaba una perplejidad bastante comprensible. ¿Cómo es posible que una banda formada por un portero de puticlub, un socialista de vida alegre, un carguillo local de Navarra y el yerno de una familia dedicada a la prostitución llegaran a dirigir todo un país? Ni las preguntas de Torrente han llegado tan lejos. Bueno, es que claro, Torrente, yo creo, lo que no sé es quién puede demandar a quién. Es evidente que Santiago Segura ahora, Torrente en Moncloa, como decía uno, parecerá un documental. Exacto. pero es que, claro, le han copiado, pero es que es de Torrente, Ábalos. Sí, sí, es y de lo Torrente. Conocía realmente Segura, Ábalos, porque lo ves y es que te sale exactamente como se puso Santiago Segura, gordo, alopécico, con granos y tal. Putero, sí. Coquero, en fin, lo habitual, ¿no? Sí, los diputeros habitual. Socialistas, que es como una dinastía. Uh-huh. Pedro Otamendi daba cuenta del programa de televisión española con Javier Ruiz y Adela González sobre la corrupción socialista y Santos Cerdán, y uno de sus temas estrella fue el de los papeles de Bárcenas y M. Rajoy. Los corruptores son los mismos que los de la Gürtel. ¿Qué me dices? La tele del PSOE se supera cada vez más. Si estos majaderos estuvieran más atentos a lo que dicen sus predecesores, sus guías, se habrían enterado por Antonio García Ferreras que no se puede comparar un tesorero con 2 secretarios de organización. Fíjate, Antonio García Ferreras, el de las 3 capas de calzoncillos, pero no es tan tonto como sus seguidores. No, hombre, es que aparte que a ellos les han fallado, ¿eh? Ahora sí. Hay una movida contra los visitadores nocturnos de la Moncloa, los Contreras y compañía, que es que no es que hayan llegado, es que se quieren quedar con todo. Claro, Ferreras, pues no lo ve, no lo puede ver bien. He visto la entrevista que le hizo a la portavoz de la PSOE. Madre mía, qué mano de bofetadas le da. Pero pero es que no le deja pasar una, ¿eh? O sea que si ha estado tapando las cosas de Sánchez es porque le ha dado la gana, no porque sea tonto. No porque sea tonto, evidentemente. Bueno, Santos Cerdán dijo sobre las acusaciones de Víctor de Aldama: tiene la misma credibilidad que Feijóo, ninguna. Lo mismo han dicho Francina Armengol, que negó haber conocido a Aldama, el número 1, ¿te acuerdas? Que también negó conocerle. Recordemos lo que dijo él cuando Sánchez negó haberle conocido. Que no se preocupe Sánchez, que si quiere pruebas las va a tener. No solo las ha tenido, sino que todas sus acusaciones, todas, se han confirmado como veraces. Y Laura Urquizo
Barasuain, que parece ser navarra, ha aportado el currículum escolar de Santos Cerdán. Repitió curso de Bachiller Unificado Polivalente cuarto de la ESO en el Instituto de Marcilla de Navarra. Nunca terminó y se pasó a formación profesional que tampoco terminó. Este señor es el que ha estado dirigiendo uno de los 2 partidos más importantes de España. El currículum, porque este es el currículum. Es que oye, no terminar ni FP ni bachillerato, que ahora te regalan, naces y ya te han dado prácticamente un título o 2, pero te carreras persiguen enteras. para darte el título, claro. Oye, es que hace falta no ir a clase nunca para que te regalen el aprobado. Sí, y andar con los oídos tapados por si acaso te llega algún eco de lo que se dice dentro de las aulas. Bueno, y además creo que lo recordaste, de electricista nada, portador de carretilla. Sí, eso es. Claro, es que ya me parecía electricista, ahí tienes que saber. En cambio con lo otro, pues... Un respeto, que José Luis Corcuera era electricista. Ese sí. Y papá era electricista, o sea, ¿para qué te voy a decir una cosa por otra? Bueno, es que la electricidad es un invento. Todavía no sé cómo funciona la radio. Sé que va por electricidad, pero no lo sé, y la tele menos. Y sin embargo llevamos aquí toda la vida, o sea que... En fin. Bueno, pues esto se va a poner fino, ¿eh? O sea, esto no es nada al lado de lo que viene. Yo creo que la suerte está ya echada. Comentaba yo al final de mi columna que cuanto más se empeñe en retrasar el óbito, mejor. O sea, peor va a ser para él. Pero por eso mejor para España. Claro, pero no hay que darse prisa. Las mociones de censura todos los días la presenta los pseudomedios y la UCO. Y amigo, esto sí que es la bota malaya. Pues sí, la gota y la bota. Es que es lo que ya anunciaba Eli Wallach a Mario Brega en El bueno, el feo y el malo, cuando le dice: me gustan los tíos gordos como tú, porque cuando caen hacen un ruido tremendo. Pues eso, cuanto más lo alargue, pues claro, mayor va a ser el ruido. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Si les duele algo, pues Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, recordemos Tranquiler. La forma de dormir tranquilos que tienen los propietarios en Madrid. Que con este calor, pues sí, con este calor, aire acondicionado y Tranquiler. Y saber que vas a cobrar, que no va a haber ningún problema, que en caso de impago va a ser la agencia negociadora quien a través del Tranquiler te abone lo que el inquilino distrae, que a veces los hay así un poco, vamos a decir, despistados. Bueno, si quieren obtener toda la información, para no tener envidia y ser ustedes también uno de los tranquilos, solo tienen que llamar al 920-2011, 920-2011 y practiquen el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler. Bueno, y atención para ahorrar, porque es fundamental, Naturgy. Eso es un consejo de Naturgy, porque no sé si sabéis cuál es el mejor programa para ahorrar con una lavadora. Se suele pensar que es el más corto, pero resulta que es el modo eco, así que si lo usas vas a ahorrar un 33% de energía y un 36% de agua, cosa que no está nada mal. Así que si empiezas a seguir al equipo ahorro en las redes sociales de Naturgy, pues vas a encontrar muchos más consejos que son tan útiles como este para seguir ahorrando energía. Bueno, y hoy en la tertulia, pues ya he visto a Vieito Rubido, Paco Maruenda no sé si ha llegado ya. Estaba en el garaje hace unos minutos. Estaba tratando de... Bueno, es que este edificio llamado inteligente no es muy inteligente. Es más, es tonto perdido. Yo no he visto una cosa igual, pero cada día más tonto, ¿eh? Ya además ahora habla para volvernos locos y dice, está en el piso quinto y estás en el segundo. Pero ¿tú crees que vas a volver loco, mamarracho? Claro, de pronto te ves tú hablando solo con el ascensor. Dices, lo está consiguiendo. Bueno, hay muchos asuntos, pero creo que esta mañana estabas apuntando en la clave. El presidente del Gobierno ha creado una estructura de corrupción alrededor del Partido Socialista, también del Gobierno, desde la Fiscalía General del Estado hasta el Constitucional de Conde Pumpido, Tribunal de Cuentas, que a veces se nos olvida. Por supuesto que se lo regaló Teodoro para cargarse a Ayuso a medias. Esto que decía el otro día Esther Muñoz, que qué bien la sensibilidad de Casado. La sensibilidad de Casado fue regalarle el Tribunal de Cuentas
a Teodoro, a cambio de ir los dos juntos contra Ayuso, que se ve que a Esther Muñoz esto le parece una sensibilidad pues muy agradable, como Mariano, que aún está el bolso de Soraya ahí en su escaño, que claro, la sensibilidad de Mariano, que de verdad nos ha mirado un tuerto de Junqueras. La pregunta que hoy lanzo a los oyentes, Federico, ¿creen que sería suficiente echar a Sánchez a través de una moción de censura o eso sería quedarnos en la espuma del mar? Y otra cosa, por supuesto, ya te lo avanzo, desde el sábado, también durante todo el fin de semana, hemos recibido infinidad de mensajes de recuerdo de nuestro compañero Fernando Lázaro y de mucho cariño para su familia, para sus compañeros. Por supuesto, vamos a dedicarle también un ratito a Fernando, pues sí, porque era maravilloso y siempre se ha portado fenomenal con nosotros. Sí, en general el periodista es malo. Fernando era una excepción. Era una excepción. Era periodista, muy periodista y además bueno. Honrosa excepción. Gran persona. Teléfono, Federico, le voy a recordar por si acaso, 648 91 92 60, @slamanana de FJL. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.